explicar la realidad de nuestra América, la diversidad de la izquierda. Él decía, bueno, Chávez va en un bólido, va muy rápido, va a una velocidad increíble. Nosotros vamos en otro vehículo a otro ritmo, pero pareciera que todos van enrumbados hacia una misma meta y pareciera incluso que quisiera Lula, digo yo, esta es una hipótesis, estar en un vehículo más rápido y poder alcanzar a Chávez. Sí, incluso, y UNASUR, no nos olvidemos. Sí, incluso, Jorge y Mauricio, incluso ese tema habría que ponerle en el mundo de lo muy real algunos componentes adicionales. Por ejemplo, el uso del componente petrolero como un recurso geopolítico, geoestratégico para el desarrollo de los pueblos y no como alimento de lo que sería precisamente la voracidad de Estados Unidos. Es decir, bueno, si es un recurso que es precisamente para el desarrollo de los pueblos, porque tiene que ser utilizado precisamente como un recurso desde el punto de vista de sostener aún más el orden. Lleva a un segundo punto, el cambio de las referencias de integración que estaría planteado en términos del continente, es decir, suponer una integración donde ya no es lo sabroso que le resultó a Estados Unidos plantear los acuerdos de libre comercio, donde era, mira, los excedentes de producción que yo tenga, ábranme ustedes las arcas para ubicarlos ahí, ¿no? Y yo ubico entonces mis excedentes de producción en función de cada una de las cosas que es parte precisamente del componente de la dinámica del mercado. Eso llevó a cosas tan simpáticas como que la cultura del maíz, que es la cultura mexicana, tuviera que pasar a importar maíz de Estados Unidos como consecuencia precisamente del ALCA. Es decir, el cambio del esquema geopolítico que estaría configurado, uno de esos componentes es propiamente el caso que sería militar, pero también hay un cambio que es muy sencillo, es la intención de unos pueblos que dicen, oye, mira, vale, nosotros queremos existir. Claro. Nosotros queremos existir. Hoy lo decía incluso Pepe Mujica en su discurso. Estos pueblos de América Latina que se están juntando como pueden, Vamos a ir al corte y al regreso vamos a hablar entonces de la unión, la integración hacia la unión de nuestros pueblos. En medio de este panorama, que no es que sea, ¿cómo se llama?, catastrófico, no, ni aterrador, solo es la realidad. Pero tenga el mundo la seguridad que por más amenazas que vengan sobre nosotros, por más cuarta flota, por más bases yanqui en Colombia o donde quieran ponerlas, por más intento de desestabilización interna de la burguesía apátrida y pitiyanqui, por más que hagan o inventen, no podrán detener la revolución bolivariana. No podrán con nuestro pueblo, con nuestro partido, con nuestro gobierno, con nuestra revolución. No podrán con el pueblo de El Salvador, no podrán con el pueblo de Nicaragua, no podrán con el pueblo de Honduras, ni con el de Bolivia, ni con el de Ecuador, ni con el de Argentina, ni con el de Paraguay, ni con el de Uruguay, ni con el de Colombia, ni con el de Brasil, ni con el de Chile, ni con el de Cuba. No podrán con los pueblos, no podrán. Comportan las picúas, por ejemplo, se aparecen por allí. Si usted le va huyendo, y le conté una experiencia que me pasó a mí una de las primeras veces que estábamos pescando por ahí. Un día me habían enseñado el mar, me entusiasmó, y una picúa está dando vueltas y está enseñando los dientes. Entonces me voy replegando hacia el bote, medida muy prudente. Pero la picúa se ponía más agresiva. Entonces siento vergüenza de estar
En aquella actitud de retirada frente a la Picúa, viro hacia la Picúa y voy para arriba de la Picúa. Y entonces salió huyendo. Salió huyendo enseguida. Desde entonces, ya, desde luego nosotros la lección frente al imperialismo la sabíamos de antes. Quiero decir que muchos años después del triunfo de la revolución, un pescador me enseñó al fondo del mar y como muchos compañeros de la revolución nunca habían pescado submarinos. No estoy haciendo una propaganda al deporte, ni mucho menos me la estoy haciendo a mí, por supuesto. Estoy diciendo una experiencia y les contaba, es el instinto que tienen muchos animales, que cuando ven que han desarrollado el instinto de devorarse, cuando huye la presa es cuando se envalentonan y la persiguen. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, y cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví, ¿eh? Tienen que traernos. Las lecciones da Fidel con un ejemplo cotidiano, ¿no? Porque efectivamente buena parte del avance del imperialismo es que los pueblos se repliegan, los pueblos se dividen, no se atreven a unirse. ¿O por qué creen que el presidente Chávez, cuando va a la ONU y da sus discursos con fuerza, con valentía, con coraje, muchos líderes los felicitan, pero tras bastidores, detrás de la cortina, en los pasillos, pero no se atreven esos líderes a tener una posición igual por temor al imperialismo? Y por eso es que el mundo está profundamente dividido entre la fuerza imperial, pero en América Latina, en estos últimos años se han comenzado a ver intentos, pero ya con resultados, como la UNASUR y como el ALBA, donde los países más bien se unen y se le van encima a la Picúa, de alguna manera. ¿Cómo que es esto un golpe de Estado en Bolivia? Ya vámonos encima, vamos a in situ a resolver esto. Y el ALBA, ni se diga, y por eso el ALBA está recibiendo ataques como los que está recibiendo, y por eso lo de Honduras, Mauricio. Sí, ahí está incluso Petrocaribe, por ejemplo. Los países del Caribe que tradicionalmente han estado por dependencia casi de Estados Unidos. Estados Unidos, países muy dignos además, Estados Unidos siempre ha pretendido tenerlos agarrados por el control económico, el problema energético que tienen. En el momento que nace Petrocaribe, que apenas lo que hace es hacer un comercio justo con los países de las islas del Caribe y países de Centroamérica, en el que hay un intercambio de petróleo a veces por otros productos o con una factura que se modifica de acuerdo si el precio asciende mucho. ¿Y qué está haciendo Venezuela allí? Simplemente obtener ganancia sin especular respecto al... Entonces nosotros estamos ganando plata, pero que Venezuela gane plata con el petróleo significa que los países que no producen y que son dependientes, las cuentas se les reduzcan, ¿no? Claro. Entonces, simplemente por haber inventado una fórmula que con el incremento de los precios no afectara a estos países, Estados Unidos empieza a presionar aún más a los países del Caribe, ¿no? Creo que el presidente en algún momento ha citado alguna conversación con algún presidente que le ha dicho, mire, esta gente nos ha llamado para decirnos esto, ¿no? Embajadores de Estados Unidos que llaman, que se creen con el derecho de llamar a un presidente para indicarle lo que debe hacer, ¿no? Entonces vemos que la gente no se comporta con miedo a la Picúa, sino que a veces hay países que la dependencia también los encierra, ¿no? No recuerdo el nombre del país que votó ahora, una pequeña isla del Pacífico que votó ahora con Estados Unidos en favor del bloqueo contra Cuba en las Naciones Unidas. Entonces, ¿quién representa ese país? Un israelita norteamericano que a su vez si que no es ni siquiera un nacional de ese país. Y dice la primera ministra de allí que bueno, que Estados Unidos le compró el voto, lo dice directamente, de otra manera por supuesto, pero dice que eso va a depender de las ayudas económicas que Estados Unidos le dé. Entonces vemos incluso en qué consisten estas llamadas ayudas económicas que a veces dan estos otros organismos de los que no hemos hablado, que ha creado Estados Unidos precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, como la NED, como la USAID, que son estos organismos supuestamente para la ayuda, ¿no? No, incluso fíjate, llevándolo a algunos casos, y vale la pena la acotación, por eso la importancia de todos asumir el proceso de formación.
Porque parte precisamente del tema Estado en el desconocimiento nosotros mismos de nuestra historia. Y en la medida en que desconocemos nuestra historia quedamos completamente dispuestos a lo que sería la agresión. No tenemos la capacidad de analizar, de ver. Incluso cuando uno, por ejemplo, ve el proceso de formación de un niño, ¿no? Ahí hay una acumulación de experiencias. Y esa acumulación de experiencias es la que hace que los errores no se van repitiendo, no se van produciendo. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, que un pueblo de repente desconoce cómo son las formas de agresión del imperialismo, no tiene la posibilidad de tener el aprendizaje para defenderse de esas formas de agresión del imperialismo. Y entonces es como más sencillo precisamente que eso ocurra. Entonces hay unas constantes ahí. Uno, el tratar de fragmentar a través de las campañas comunicacionales de los supuestos valores de la democracia o la libertad, ¿no? Los supuestos valores que el mayor cinismo es que se los ponen de etiqueta, se los ponen de calcomanía al misil que va a agredirte. Pero al final son los supuestos valores, son los defensores ellos de la democracia y la libertad. El mundo libre. El mundo libre, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con la campaña comunicacional. Dos, tiene que ver con los procesos de divisiones internas en los países. Hoy veíamos el tema de la necesidad de la unidad, que era uno de los planteamientos, por ejemplo, que hacía el presidente de la República en el aló presidente el día de hoy. Y el otro tiene que ver, evidentemente, con el desconocimiento, con asumir que, por ejemplo, que los procesos de formación son de una élite académica que está en unas universidades y no son las armas del pueblo para defenderse, que no son precisamente esa construcción. Entonces, fíjate, hablamos, por ejemplo, de ese tema y traído al presente, ¿no? Traído hoy al presente, al mapa de hoy de nuestra América. El mapa hoy de nuestra América tiene una hendidura enorme en Honduras, ¿no? Pero una garra que está ahí planteada con la segunda ronda del golpe de Estado en Honduras, que fue lo que se perpetró hoy, y con una situación de la base militar que Estados Unidos ha dispuesto, que la mudó de Manta y ahora agarró un país completo para secuestrarlo como base militar. Pero además con la ofensiva, desde el punto de vista estructural, que es la ofensiva, la otra garra que pretende anclarse en el corazón de la integración que representa UNASUR, que es, por ejemplo, cuando Colombia dice, no chicos, yo no voy a UNASUR, yo mando un equipo técnico a reunirse con ustedes, ¿no? Para discutir un tema tan grave como es precisamente el tema geopolítico. Sí, eso es importante porque es bueno que la UNASUR, bueno, es muy positivo, no existía una instancia que revisara este tipo de acuerdos. Cuando no existía la UNASUR, bases acá, bases allá, y tú podías patalear desde un país, pero no había instancia regional ni subregional que analizara la pertinencia y que se declarara en contra y que quisiera declarar a América del Sur territorio libre de bases militares como lo está haciendo la UNASUR. Pero definitivamente los ataques, Mauricio, ya con el tiempo final para tu intervención, los ataques vienen contra la integración, contra la unión, y debemos prepararnos en este momento, después de vivir el golpe de Estado en Honduras, lo de las bases militares, para seguir recibiendo ataques y enfrentarlos y irse encima de la picúa, como decía Fidel. No, y además yo creo que dejar el idealismo y el triunfalismo a un lado. Hace 6, 8 meses atrás, cuando veíamos el nacimiento de UNASUR hace ya que 2 años, luego cuando se crea a nivel militar la Unión, se plantea la Unión Militar, Estados Unidos, el Consejo de Defensa, Colombia inicialmente lo rechaza y posteriormente ingresa. Vemos que se van dando una serie de elementos, las victorias de izquierdas en América Latina. Trata de jugar a la quinta columna mejor que... ¿Cómo? Trata de jugar a la quinta columna en vez de salir. Pero además vemos que también tenemos que ser autocríticos y entender que también, o en el año 2007, cuando Venezuela estaba mediando en el conflicto interno colombiano, en la relación entre la FARC y el gobierno colombiano, para la liberación de rehenes y presos de la FARC por parte del gobierno. Entonces, y vemos en lo que derivó. A veces tomamos las cosas, y creo que es importante para nuestro pueblo entender esto, a veces tomamos las cosas con triunfalismo sin mirar la realidad. Insisto, es decir, como cuando ganó Obama o cuando era el candidato Obama y el blanco color negro de Obama, ¿no? O la sonrisa esta... pasta de dientes. O este mismo año, en la cumbre de Trinidad, que Obama se sentó con UNASUR. Exactamente. Y después